Usted manda, maestro. Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 estudiantes, si no estoy mal. Y ahorita se acaba de integrar la doctora Samara Alfaro. 12. Pues, ¿están de acuerdo? Procedamos con la clase. Vamos adelante. Bueno, gracias, doctor. Buenas tardes, jóvenes. Pues el día de hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a el doctor Rudy y la doctora María Quesada, quienes con mucha anticipación empezaron a preparar la clase y en 18 slides han tratado de resumir de una manera apropiada lo que es esta enfermedad conocida como lupus eritematoso sistémico o también LES. Van a darle ellos las distribuciones de cómo se van a abordar los temas. Es una forma oportuna de hacerlo. Por favor, vayan tomando en cuenta con qué vamos a empezar, qué vamos a ir hablando y cómo vamos a ir progresando en la clase. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que tiene una gran gama de manifestaciones clínicas. De hecho, es una enfermedad, como es por ser una enfermedad autoinmune, afecta todos los órganos y estructuras del organismo. No hay uno solo que esté exento de ser afectado. Por lo tanto, van a ver que los criterios clínicos de clasificación involucran la afectación de diferentes órganos y sistemas. Y por ser una enfermedad autoinmune, pues obviamente su tratamiento se basa en dirigir terapéuticas contra esta respuesta inmune. Lupus es una consulta muy frecuente en los servicios de medicina interna. Realmente con mucha frecuencia lo observamos, pero tampoco es la enfermedad más común que vamos a ver en medicina interna. Pero de las autoinmunes, sí es verdaderamente la que más afecta a nuestra población. Eh, Normalmente vamos a ir viendo factores epidemiológicos y ambientales que tienen relación con las manifestaciones clínicas. Entonces les vamos a pedir que por favor presten atención a esta clase que es muy importante. Y para ponerlos en preámbulo, lupus existe desde siglos atrás y de hecho en el latín ancestral lupus significa lobo porque las lesiones cutáneas que pueden observarse son muy sugestivas. Refiere pues la literatura de cuando había mordedura o herida por algún ataque de lobo. Por eso lupus en el latín ancestral significa lobo, para que vayan entendiendo por qué la imagen que tienen enfrente y por qué las características clínicas que van a ver más adelante. Rudy y María, la palabra es suya. Muchas gracias, doctor. Pues bien, como mencionaba el doctor Velázquez, ¿verdad? Vamos a hablarles un poquito de lo que es el lupus y vamos a tratar la manera de hacerlo como, digamos, lo más sencillo posible porque yo les voy a ser bien honesto, para mí sí fue un tema bastante complicado de entender y más que todo por los factores genéticos que involucra, pero vamos a empezar hablando. Vamos a ver si va cambiando. Ok. Vamos a empezar hablando de lo que es, pues, la definición de lupus, ¿verdad? Bien, ok. Entonces, el lupus eritematoso sistémico o LES es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica debido a una lesión tisular mediada por el sistema inmune, ¿verdad? Los principales órganos que se van a afectar en el lupus va a ser la piel, las articulaciones, los riñones, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, las membranas serosas, el sistema sanguíneo e inmunitario. Y esta enfermedad se caracteriza porque muchas veces tiene periodos de remisión y luego se reactiva. Más adelante les voy a comentar principalmente qué factores son los que reactivan a lupus. Y en muchos pacientes lo que se da es que ellos tienen un patrón crónico sin periodos de remisión, ¿verdad? Y a grandes rasgos, el tratamiento de lupus se va a basar en la inmunosupresión. Muy bien, entonces para hablar de la patogenia y etiología del lupus, hay que hablar que incorpora factores genéticos, además de componentes ambientales como la infección bacteriana, la luz solar y fármacos, además de alteraciones del sistema inmune que promueven su activación y la posterior autoinmunidad. Y es que los factores genéticos y ambientales que aumentan la probabilidad de aparición de lupus actúan probablemente sobre el sistema inmunitario para inducir la autoinmunidad y la inflamación y la lesión tisular consiguiente.
Mencionando un poquito de la epidemiología del lupus, es bastante importante mencionar que el lupus tiene una tendencia a presentarse en mujeres. Como se van a dar cuenta más adelante, menciona que posiblemente parte de este sesgo sexual se debe al cromosoma X, pero se debe principalmente a factores hormonales. Para que se hagan más o menos una idea de cómo es la epidemiología de mujer a hombre, es más o menos de 8-1, ¿sí? Y principalmente pues digamos, en adultos, y se diagnostica mucho también en la juventud, principalmente entre las edades de 15 a 44 años. Bien. Hablando un poquito de los factores genéticos que les mencionaba, los que podrían ser los principales responsables de la proclividad del lupus, o sea, de la tendencia a padecer lupus, son los componentes de la vía del complemento, ¿verdad? Que cuando se encuentren alterados. Y es que la producción alterada de los primeros componentes del complemento puede reducir la eliminación de células apoptósicas, lo que hace que aumente el grupo de autoantígenos disponibles o se reduzca la solubilidad de los inmunocomplejos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Básicamente, los componentes pues, del sistema de complemento van a estar alterados, por lo que el cuerpo no va a poder, digamos, deshacerse de ellos luego de utilizarlos, por lo que van a permanecer ahí y la respuesta inmune va a ser atacar esos inmunocomplejos que aún permanecen en el cuerpo, identificándolos como agentes extraños. Sí, hay que tomar en cuenta también otras alteraciones polimórficas como los de los receptores tipo TOL. Y estos receptores tipo TOL regulan la actividad de los interferones de tipo 1, como por ejemplo el interferón 5, y aumenta su actividad en el plasma. Otros polimorfismos que se pueden mencionar son los de los genes para el receptor FC. El receptor FC pues es el fragmento cristalizable, ¿verdad? El FC GR2A y GR3A, que se ha asociado a nefritis en el lupus, posiblemente por una alteración en la eliminación de los inmunocomplejos, ¿verdad? Como mencioné anteriormente. Para hablarles un poquito de lo que es el fragmento FC, pues significa es el fragmento cristalizable y es la región de la cola de un anticuerpo que interactúa con los receptores de la superficie celular llamados receptores FC y algunas proteínas del sistema de complemento. Otras variantes que se pueden mencionar son las variantes del gen PTP-N22, que regula la actividad de los linfocitos T, y variantes reguladoras del sistema inmunitario innato y moléculas transmisoras de señales para la activación de linfocitos. Otra cosa que se debe mencionar es una contribución probable de los ácidos nucleicos endógenos a la activación del sistema inmunitario inespecífico y a la patogenia del lupus. Como conclusión, digamos, de los factores genéticos asociados al lupus, y es que estos confieren una mayor activación o una alteración en la regulación de las respuestas inmunitarias innatas o adaptativas, con un aumento del interferón de tipo 1, observando a menudo, este es asociado al genotipo de riesgo, ¿verdad? El aumento del interferón 1. Dentro de los factores ambientales, es lo que les había mencionado previamente, ¿verdad? De la tendencia al cromosoma X. Y como les mencionaba, a pesar de que sí se cree que tenga una contribución el cromosoma X para la mayor tendencia a las mujeres, gran parte de la tendencia al lupus son las hormonas femeninas, ¿verdad? También dentro de los factores ambientales podemos mencionar desencadenantes microbianos, principalmente infecciones virales con sintomatología constitucional características del ES. Dentro de estos virus se puede mencionar el virus de Epstein-Barr, que se ha observado una mayor tendencia a padecer la enfermedad en pacientes que posteriormente son diagnosticados con lupus. Voy a tratar como de reexplicar esta parte, porque a mí sí me costó un poquito comprenderla cuando la leí. Dice que muchas de las personas que son diagnosticadas con virus de Epstein-Barr posteriormente son diagnosticados con lupus, ¿verdad? Entonces, según un pequeño documento que leí, decía que a los pacientes que se diagnostiquen con este virus, posteriormente también hay que investigar si presentan algunas características clínicas
o pues en exámenes de laboratorio que puedan ser como indicios de que el paciente pueda padecer lupus también, ¿verdad? También hay que mencionar la luz ultravioleta como agente exacerbante de lupus, y esto se debe a que los mecanismos son principalmente pues de daño al ADN. Y este daño al ADN da una inducción de respuestas de estrés celular y la inducción de la apoptosis de las células cutáneas, lo que da lugar a la concentración de ácidos nucleicos y proteínas asociadas en vesículas de la membrana celular y a mayor disponibilidad para su procesamiento por las células presentadoras de antígeno, que posteriormente carecen de regulación, exacerbando la enfermedad. También, como mencioné antes, ¿verdad? Uno de los factores que puede tener una tendencia al lupus son fármacos como la procainamida y la hidralazina, que inducen un síndrome análogo al lupus. Entonces, no es directamente que a los pacientes por consumir estos fármacos les va a dar lupus, sino que simplemente lo que sucede es que dan una sintomatología muy parecida. Y esta sintomatología pues va a resolver en el momento en que los pacientes dejen de consumir los fármacos, ¿verdad? También las sulfamidas antibióticas como el sulfametoxazol, la sulfasalazina, entre otros, reactivan el lupus en los pacientes que pues, ya lo padecen, ¿verdad? También la administración del interferón alfa recombinante y los fármacos contra el factor de necrosis tumoral en pacientes con artritis reumatoide. Ahora hablando un poquito de lo que son los factores inmunitarios, ahí pueden ver una pequeña tablita. Esta tablita es del libro de Ceci. Rudy, perdón, sí. Dame tiempo a mí, permíteme. Bueno, Rudy es un resumen muy oportuno de cómo se desarrollan los mecanismos fisiopatológicos del lupus. Tienen que tener claro que sencillamente es una enfermedad donde se desarrollan autoanticuerpos que atacan antígenos existentes en lo que es el núcleo y el citoplasma. Por eso causan destrucción celular y mucho daño de órganos y tejidos, como les decíamos al inicio. Puede estar mediado por linfocitos T, principalmente son linfocitos T, los CD4, pero también por linfocitos B. Entonces, es una enfermedad donde hay autoanticuerpos que atacan los antígenos que se encuentran en el núcleo del citoplasma celular. Escuchen esto, antígenos del núcleo y del citoplasma. ¿Por qué? Porque van a ver ahorita lo que les van a presentar los doctores en los elementos diagnósticos e inmunológicos. Luego de eso, tienen que tener claro que existe definitivamente una predisposición genética y esto está bien demostrado. Imagínense ustedes que tomaron gemelos y los gemelos que son dicigotos tienen 2 a 3% de que uno desarrolle lupus y el otro también. Al contrario de los gemelos que son monocigóticos, donde hay una probabilidad hasta del 52% de que desarrollen lupus, por lo que está claramente demostrado a través de un ejemplo como este que tiene un factor genético sumamente importante. Pero fuera de los factores genéticos, el doctor Rudy mencionaba algo muy interesante, los factores ambientales. Escuchen que la relación con el virus de Epstein-Barr es una predisposición infecciosa a desarrollar lupus. Si tenemos los factores genéticos, solo necesitamos los indultos o los factores ambientales para que se manifieste. Pero también fíjense que exposición a asbesto, el tabaquismo, el alcoholismo son inductores de lupus también, factores ambientales relacionados. Y esto es tan interesante que imagínense ustedes que en países como, por ejemplo, el norte europeo, países como Dinamarca, como Noruega, la incidencia es tan baja como de 2 por cada 100,000 pacientes y la prevalencia es apenas del 31. Al contrario de lo que sucede en países como Latinoamérica o inclusive todavía más en aquellos países de donde vienen los descendientes afroamericanos, donde la incidencia llega a ser hasta el 50%, 52% y la prevalencia llega a ser hasta de 210. Vean la enorme diferencia en cuanto a los factores
eh, estadísticos y epidemiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que afecta principalmente a los negros afroamericanos, a los latinos y con mucha menor incidencia en los blancos o caucásicos. Ellos están tienen muy poca incidencia de esta enfermedad. Y fíjense que llama la atención también que hay muchos factores ambientales que determinan el desarrollo de la enfermedad, a tal grado que hay estudios evaluados en África Occidental, donde hay mucha incidencia y prevalencia de malaria. Y se cree, y hay la incidencia, a pesar que en África la incidencia y prevalencia es sumamente alta, en esta región específica de África Occidental, donde hay un alto predominio de malaria, hay disminución de la incidencia, a pesar que son africanos y negros. ¿Por qué? Pues fíjense que hay pocos datos, pero hay estudios donde se ha podido demostrar que al desarrollar malaria, los negros que viven en esta zona han desarrollado protección autoinmune en contra de lupus, y por eso es la única zona de África donde tiene tan baja incidencia. Pues tratando de buscar el porqué de esto, se hizo este estudio y la conclusión fue esta, que probablemente estaba muy relacionado a los plasmodium, que les conferían respuesta inmune luego de esto. Aparte de esto, mencionaba Rudy los fármacos. Hay 3 fármacos que les van a dar una enfermedad que se llama lupus medicamentoso, o lupus inducido por fármacos, o lupus-like. Los 3 principales que nunca deben olvidar es el antiarrítmico, que como la procainamida, nunca deben olvidar, y que lo usan con frecuencia, el o vasodilatador, como es la hidralazina, y también el antifactor de necrosis tumoral. Estos 3 son los principales mediadores de lupus-like o lupus farmacológico. Y el diagnóstico lo hacemos primero por la exposición, segundo porque hay un anticuerpo que se llama histona. El antihistona va a estar positivo en la mayoría de los casos, aunque no en todos, y que en 4 a 6 semanas de retirar el indulto, el cuadro clínico desaparece. ¿Por qué se llama lupus-like o lupus inducido por fármaco? Porque, como dijo Rudy perfectamente, tiene muchas manifestaciones clínicas similares, incluyendo la artritis, incluyendo la serositis, incluyendo la afectación renal. Lo que menos afecta es la piel cuando es inducido por fármacos. Pero bueno, complementando un poco lo que estaba contando Rudy. Adelante, Rudy. Ahora ya entienden ustedes, van a entender ustedes por qué, si es una enfermedad autoinmune, por qué el diagnóstico se hace a través de anticuerpos, y van a ir entendiendo cada uno del por qué. Gracias, Rudy. Ok, doctor. Bueno, sí, entonces, dentro de los factores inmunitarios que se pueden mencionar en el lupus están los fallos en los mecanismos de regulación de la apoptosis o de la eliminación de los restos apoptósicos. También mecanismos autoinmunes que activan los sistemas de protección innata y adaptativa. También la activación de los genes que regulan el interferón de tipo 1 es una característica frecuente en los pacientes con una enfermedad activa y que podría representar una activación del sistema inmunitario innato, que se encarga de la maduración de las células dendríticas, cambios de isotipos en las inmunoglobulinas, hay inmunoglobulinas maduras, factores de maduración del linfocito B y de respuestas inflamatorias. También los anticuerpos lúpicos más característicos se dirigen contra partículas intracelulares que contienen ácidos nucleicos y proteínas ligadoras de ácidos nucleicos. Y 1/3 de pacientes con lupus presenta anticuerpos antifosfolipídicos, aunque estos no son, digamos, específicos de lupus, ¿verdad? En esta tablita que les mencionaba, ahí están, digamos, los antígenos que son, digamos, los antígenos Diana, ¿verdad? Donde principalmente se dirigen los anticuerpos. Y también más adelante les vamos a mostrar otro cuadrito y les voy a explicar más o menos qué es cada uno de esos antígenos y anticuerpos, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de lo que son las manifestaciones de lupus, son frecuentes, digamos, la astenia, la cefalea, la pérdida de peso, la fiebre, junto con artralgias generalizadas
mialgias y linfoadenopatías. La piel y las mucosas se afectan en la mayoría de los pacientes con lupus. Como podrán ver, las manifestaciones cutáneas se dan en un 88% de pacientes con lupus. La afectación renal también es frecuente y en un 74% de los pacientes se afectan en algún momento de la evolución y es un mal indicador pronóstico. Se atribuye generalmente al depósito de inmunocomplejos circulantes o a la formación local de estos complejos en los glomérulos y da lugar a la activación del complemento y el consiguiente reclutamiento de células inflamatorias. Se asocia a hematuria microscópica y a proteinuria leve. También la pericarditis y los nódulos en las valvas se encuentran dentro de las primeras manifestaciones clínicas descritas en el lupus. Solo de forma reciente se ha registrado bien la aterosclerosis prematura y se asocia a autoanticuerpos e inmunocomplejos locales para la formación de la placa aterosclerótica. En la pericarditis se suele manifestar en forma de dolor torácico subesternal que mejora inclinados hacia adelante y que puede exacerbarse con la inspiración o con la tos. También algo que pues no es precisamente específico de lupus es el fenómeno de Raynaud. Y este se caracteriza por vasoespasmo episódico y oclusión de las arterias de los dedos en respuesta al frío y al estrés emocional. Y es una manifestación que está presente hasta en un 60% de pacientes con lupus y muchas veces contribuye al dolor y también provoca necrosis en extremos distales en los extremos distales de las extremidades. También en un 30% de pacientes se puede encontrar pleuritis, que se caracteriza por dolor en la respiración y derrames exudativos. Entonces, en esta tablita, pues como podrán ver, ahí están más o menos explicado cuáles son las manifestaciones principales de lupus y pues hay algunas de las que ya les expliqué. Hay una que llama bastante la atención y es la tercera en esta tablita, que es la manifestación neuropsiquiátrica, que es más o menos en un 66% de pacientes. Y esta se da principalmente por una cerebritis cognitiva. Y como les decía, está presente entre un 17 a un 66% de pacientes. También puede dar psicosis y trastornos del humor. También enfermedades cerebrovasculares. Puede dar convulsiones. Y estas convulsiones pueden estar presentes hasta en un 51% de pacientes. Dentro de las manifestaciones cutáneas que digamos son las que más llaman la atención, porque lo primero que uno tiene a la vista, ¿verdad? Está el eritema malar. Y esto se da, digamos, es una distribución en mariposa que se da en las prominencias malar y nasal y que respeta los pliegues nasolabiales y es como la manifestación más clásica del lupus, ¿verdad? Y se da principalmente cuando el paciente se expone al sol y se da por los depósitos de factores de complemento como una reacción inmunitaria. También están las lesiones cutáneas discoides, que son placas eritematosas con cicatriz central y pueden estar cubiertas por una escama. Se ven alrededor de un 25% de pacientes, de los cuales se afecta el cuero cabelludo, la cara, los pabellones auriculares y se puede asociar también a alopecia. También está la paniculitis lúpica, que es una inflamación de la dermis profunda y la grasa subcutánea, que puede provocar pues, la paniculitis lúpica, con nódulos duros, dolorosos, que a veces se adhieren a la epidermis para provocar irregularidades en la superficie de la piel. Las úlceras mucosas, en especial en la mucosa bucal y en la zona superior del paladar, se deben a una mucositis y también son clásicas del lupus. También está esta que es la artropatía de Yakult, y es porque las artralgias y las artritis no erosivas se encuentran también entre las manifestaciones más frecuentes, como les había mencionado, ¿verdad? Y se afectan principalmente las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, pues las de cualquiera de las dos manos, ¿verdad? Y puede estar presentes en ambas.
Bueno, y ahorita ya pasando al área diagnóstica, que va de la mano con los laboratorios, es importante saber que el diagnóstico se va a basar en las manifestaciones clínicas y en los autoanticuerpos, ¿verdad? Como pueden ver en la imagen, pues ahí tenemos los criterios para poder clasificar el lupus y para poder pues reconfirmar nuestra impresión clínica o diagnóstico. Estos criterios, o lo más importante saber de ellos, es que para su diagnóstico pues solo necesitamos 4 de ellos para poder pues considerar a la persona o para poder decir que tiene lupus. De la misma manera, existen otras formas, siempre con los mismos criterios, de poder como que dar el diagnóstico del lupus, ¿verdad? Hay otro que no junté la imagen porque no me cargó, pero se basa en puntos. Entonces, tenemos dominios y debajo de los dominios distintos criterios, ¿verdad? Los dominios más que todo se basan en el órgano en el que vamos a encontrar los criterios o las manifestaciones más usuales, ¿verdad? Del lupus. Y estos pues tienen puntos. Y lo más importante pues de este método de clasificación es que si tenemos 10 o más puntos, pues ya podemos considerar o reconfirmar, ¿verdad? Que nuestro paciente realmente tiene lupus. Como pueden ver en la imagen, más que todo, pues estos criterios se basan en las manifestaciones o síntomas y signos que los pacientes con lupus generalmente presentan. Siguiente. Rudy, pues cambiar, perdón. Gracias. Y ahora pues ya pasando a los autoanticuerpos María, del lupus. solo perdón. ¿Tienen la tabla la tabla del artículo o démosle más adelante para hablar de los criterios diagnósticos Ah, o ok. Aquí adelante la tengo, doctor. No sé si ajá, quiere que sí, presentemos esa. aprovechemos a hablar de eso ahorita que estamos hablando del diagnóstico que nos acaba de dar la introducción al diagnóstico María. Pongámosla, por favor. Entonces, miren, jóvenes, como los doctores les están explicando, para diagnosticar lupus existen los criterios clínicos. Tenemos los ACR, que es del Colegio Americano de Reumatología, que son los primeros que les mostraron los doctores que tuvieron a bien tomarlos de Cecil, y existen 11. Se vio a lo largo del tiempo que habían diferentes estudios diferentes clasificaciones que podían ayudarnos más al ser más sensibles y específicos, y pues surgieron lo que es los criterios de SLIC. Entonces, estos criterios realmente son prácticamente muy parecidos, pero tienen algunas salvedades o particularidades al momento de hacer el diagnóstico. Vean ustedes que en esta tabla que los doctores anexaron están los criterios del ACR y del SLIC para poder hacer como una diferenciación. Pero aparte de los doctores contarles que existen esto, Rudy ya les contó cuáles son las manifestaciones más comunes y les ejemplificó a través de algunas imágenes. Pero quiero que tomen en cuenta algunas cosas. Si utilizan los criterios de ACR, como perfectamente María describió, necesitan al menos 11, necesitan 4 criterios diagnósticos. Ahora bien, la diferencia que existe entre esto y lo que resalta la SLIC es que necesitan siempre 4 criterios, pero de estos debe ser al menos uno clínico y uno laboratorial o inmunológico, mejor dicho. Entonces, ahora veamos bien, como les decía al inicio, ¿qué puede afectar lupus? Lupus es una enfermedad que nos puede afectar literal desde el pelo hasta la punta de los dedos, literal, jóvenes. Hay manifestaciones cutáneas que algunos la clasifican en agudos, subagudos y crónicos, pero deben saber que las principales manifestaciones cutáneas que le deben ir a preguntar al paciente con lupus es si tiene rash o eritema malar o si tiene lupus discoide. El rash discoide, ya perfectamente los doctores le enseñaron cuál es el malar y cuál es el discoide. Si se fijan en la imagen que les puso Rudy, esto puede afectar incluso la región del pabellón auricular, pero respeta el puente nasogeniano y el tabique. Esa es la característica y por eso es un rash en alas de mariposa.
Obviamente le van a preguntar al paciente si está relacionado con la exposición a la luz solar, porque hay fotosensibilidad. Los pacientes con lupus por eso deben exponerse lo menos posible al sol y usar de la mayor cantidad de veces posible protector solar. Hay el rash, el discoide y la manifestación que Rudy les puso, que es la paniculitis. Es una de las manifestaciones menos comunes, pero puede existir y se denomina dentro de las lesiones cutáneas crónicas, la paniculitis, y ya les mostré una imagen, una foto bastante bien ejemplificada. Partiendo de la piel y las lesiones cutáneas, produce alopecia, caída del cabello. Van a ver que, como dijo Rudy, se asocia mucho al sexo femenino. Van a darse cuenta que cuando le pregunten al paciente, pregúntenle si tiene, véanle la implantación del cabello. Van a ver que tienen cabello frágil y fácilmente desprendible, e incluso muchos de ellos consultan ya con lo que es alopecia, porque la alopecia en los nuevos criterios de SLIC es criterio diagnóstico, para que también lo tengan en cuenta. Revisen la cavidad oral, porque muchas veces van a tener úlceras orales. Es característico la úlcera mucocutánea en estos pacientes, y luego de haber pasado de las lesiones cutáneas de piel y de cabello, pasamos a las lesiones articulares. Una de las principales características, como todas las enfermedades de origen reumático, es que exista un problema articular. Van a ver mañana que vamos a artritis reumatoidea, que aquella afecta más a articulaciones pequeñas, pues en lupus puede estar afectado cualquier hueso, cualquier estructura ósea del organismo, para que también lo sepan y lo tomen en cuenta. La artritis es característica. La serositis, estos pacientes tienden a presentar derrame pleural, que es serositis, derrame pericárdico, es muy común como parte de la serositis, y también pueden manifestar derrame peritoneal, que es peritonitis, pero es un derrame seroso, ¿verdad? La serositis también está presente, jóvenes, en los pacientes con lupus. Si nos vamos a la afectación renal, pues una de las manifestaciones clínicas más comunes es la afectación renal, y glomerulonefritis es la principal manifestación, aunque puede tener una amplia variedad de glomerulopatías reflejadas. En este punto quiero resaltar que, como María dijo, necesitan para ACR 4 criterios, para SLIC 4 criterios también, pero debe ser uno clínico y uno inmunológico. Pero si ustedes tienen un paciente a quien le hacen una biopsia renal y la biopsia renal per se reporta nefritis lúpica, no necesitan nada más de criterios para decir que su paciente tiene lupus, para que también tengan esa salvedad y ese excepto a tomar en cuenta. Nefritis lúpica ya es diagnóstico de lupus. ¿Podemos avanzar, jóvenes? En la otra parte. Entonces, si nos vamos al sistema neurológico, deben tener en cuenta algo bien importante. Rudy lo dijo, le llamó la atención las manifestaciones neuropsiquiátricas. Pues deben saber que la mayoría de pacientes con lupus debutan con crisis psiquiátrica. La psicosis, el brote psicótico y trastorno de personalidad son las dos manifestaciones psiquiátricas más comunes de las mujeres y los hombres con lupus, aunque yo les diré que no he pasado de ver más de 3 o 4 hombres con lupus versus una cantidad bastante importante de mujeres con lupus. Pero los brotes psicóticos es una manifestación clínica inicial bastante frecuente. Seguido de esto, neurológicamente también estos pacientes van a debutar con ataques isquémicos, y si hablamos de lo neurológico, debutan mucho convulsionando, llegan por convulsiones o por ataques isquémicos cerebrales, los eventos cerebrovasculares. Entonces, debutan con SBs, con convulsiones o con brotes psicóticos. Es importante que lo tomen en cuenta en lupus. Los desórdenes hematológicos, que los hemos estado viendo desde que iniciamos las clases, cuando el doctor dio su clase de hematología, pues la principal manifestación clínica es que va a haber una anemia inflamatoria crónica. Luego de esto, ustedes váyanse a la hematología de los pacientes con lupus y busquen linfopenia, un conteo de glóbulos blancos menor a 1500, y busquen trombocitopenia menor a 100,000 plaquetas. Luego de la anemia inflamatoria crónica, la linfopenia y la trombocitopenia son los dos hallazgos
hematológicos más comunes que van a poder encontrar en los pacientes con lupus. Aparte de estos jóvenes, los pacientes con lupus tienen afectación cardíaca y en afectación cardíaca la más común es la endocarditis estéril. Los pacientes con lupus forman un depósito de panos en las placas, en las válvulas cardíacas y desarrollan una endocarditis estéril o aséptica denominada endocarditis de Liebman-Sachs. Liebman-Sachs es la manifestación cardiológica junto al derrame pericárdico más común. Entonces, todos esos jóvenes son, si se fijan, se afecta desde los dedos hasta el pelo y no es broma. Todas estas son las manifestaciones que puede tener un paciente con lupus y hay que estar siempre a la expectativa de encontrarlas y buscarlas. Entonces, deben conocerlas porque deben ir a buscarlas cuando tengan un paciente a quien ustedes lo sospechen. Ahora sí, vamos a continuar con la parte inmunológica. Recuerden, necesitan 4 y al menos uno debe ser clínico y uno inmunológico. Ya vimos los clínicos y ahora María les va a ampliar cuáles son los inmunológicos que vamos a buscar. Gracias. Gracias, doctor, por el apoyo. Y luego, pues, como teníamos en la diapositiva anterior a estas, encontramos los autoanticuerpos, ¿verdad? Que, como ya dijeron antes, son anticuerpos que están dirigidos de manera, pues, errónea o por error contra tejidos o órganos del mismo organismo. En el libro, pues, también hay una tablita muy buena en donde van a encontrar, pues, que va a especificar bien el antígeno reconocido y la utilidad clínica que cada uno de ellos tiene. Yo les voy a explicar algunos a profundidad. Entre ellos, pues, ANA, que es el anticuerpo antinuclear. Este es bastante importante, ya que vamos a ver que, pues, lo vamos a encontrar en el 95% de las personas que tienen lupus. Este anticuerpo, pues, es conocido como un anticuerpo que reconoce macromoléculas que están integradas en la estructura del núcleo celular y de los componentes citoplasmáticos. Y algo también importante del mismo es que obtenerlo es mejor si la prueba ha utilizado métodos de inmunofluorescencia, porque de esta manera pues vamos a ver que ANA es mucho más confiable. Luego tenemos también el el que dice ADNBC. Antidoble ADN, anti-ADN de doble hebra, de Ajá, doble cadena. que también pues en el libro aparece como anti-dsDNA, que es la concentración de anticuerpos IgG anti-ADN bicatenario, ¿verdad? Como dijo el doctor, pues de doble cadena. Y estos anticuerpos, pues también los vamos a encontrar eh, bastante en los pacientes con lupus y son inmunoglobulinas que están dirigidas contra ADN puro o que está en complemento o en complejo con proteínas, ¿verdad? Especialmente histonas. También vamos a encontrar el que se ve en la tabla como SM o el anti-SM, también conocido como anti-SNP, que pues mayormente se asocia a afectación renal, úlceras o trombocitopenia en los pacientes con lupus. Y son conocidos como inmunoglobulinas que están dirigidas contra ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, que estas pues forman parte del complejo multiproteico que se encarga del empalme del ARN. Este también pues es bastante importante porque tiene una especificidad del 97% y lo encontramos aproximadamente en un 5 a 30% de los pacientes. También tenemos otros ahí en la tabla como el anti-RO, que pues no es específica para el lupus, pero sí nos puede dar una idea de un lupus cutáneo subagudo o un lupus neonatal. Y luego también tenemos las histonas, y que fue lo que el doctor explicó, ¿verdad? Del anticuerpo antihistona, que pues es más frecuente en lupus por fármacos. Y bueno, hay más, ¿verdad? Pero creo que tal vez esos son los más
importantes. Entonces, pues estos autoanticuerpos nos permiten también reconfirmar nuestro diagnóstico y identificar, ¿verdad?, que el paciente pues realmente tiene lupus. Permiso, Mario, voy a apoyarme un poquito acá. Bueno, de hecho, jóvenes, como les dije, deben tener un diagnóstico inmunológico, un elemento como le mencionaron los doctores. Pues un elemento inmunológico es los que ellos acaban de poner acá, un FANA o un anti-DNA de doble hebra. Deben estar presentes para poder pensar que mi paciente tiene lupus. El FANA, que es el anticuerpo antinúcleo, ¿verdad? Que es por lo que estábamos hablando, que hay antígenos nucleares y los anticuerpos atacan esta parte, por eso empezamos hablando de esto en la fisiopatología, pero realmente esta es la parte que hace difícil lupus. Cuando normalmente una persona estudia lupus debe haber estudiado inmunología previamente, ya quien estudia lupus como especialidad, digamos, porque realmente tiene mucho componente inmunológico. Pero para el diagnóstico debemos tener al menos uno de estos, ya sea el FANA o el anti-DNA de doble cadena o bicatenario presentes para poder decir que tenemos un elemento inmunológico presente. Luego, como ya vieron que afecta a diferentes partes del cuerpo, una madre, y como ya vieron que tiene mucho componente genético, una madre puede inducir un lupus neonatal en su recién nacido. Para establecer el diagnóstico de lupus neonatal nos sirve mucho el anti-RO, el anticuerpo anti-RO y el anticuerpo anti-LA, como pueden ver ahí. Anti-RO positivo en lupus con FANA negativo puede estar presente en lupus que tenga FANA negativo o títulos bajos. Y si ven en la siguiente donde dice asociación clínica, pues está en lupus neonatal. Los niños con lupus neonatal normalmente, aparte de tener el anti-RO o el anti-LA positivo, nacen con bloqueo cardíaco. Pues el FANA, que ya dijimos que puede ser homogéneo moteado y que es uno de los principales para hacer el diagnóstico, se relaciona con cualquiera de las manifestaciones clínicas o todas. Miren, jóvenes, es sensible, pero no es específico. Y luego tenemos el anti-DNA de bicatenario, que este sí es importante que tomen en cuenta que normalmente cuando tenemos un anti-DNA bicatenario positivo, mi paciente tiene una muy alta probabilidad de desarrollar una nefritis lúpica. Es el anticuerpo dentro del lupus que más se relaciona con una enfermedad de nefritis lúpica. Ahora, hay uno que es muy específico para nefritis lúpica, que es el anti-Smith, el que tienen ahí como SM. Este es el anti-Smith. ¿Por qué creen que es importante esto? Bueno, si ustedes tienen duda, pues en un paciente con lupus normalmente se hace el FANA y el anti-DNA de doble cadena. Ya si pensamos que pueda tener nefritis lúpica, se mide el anti-Smith y ya, por ejemplo, si en un niño medimos el anti-RO, el anti-LA, o en un adulto, si solo tenemos lesiones cutáneas y queremos saber, podemos medir el anti-RO y el anti-LA. Y decía hablaba Rudy del fenómeno de Raynaud, a veces las enfermedades autoinmunes jóvenes que vamos a empezar a ver hoy y terminar viendo mañana, todas, y hay una gran variedad que no vamos a ver, pero todas se pueden relacionar y pueden estar superpuestas. Ya dijo Rudy que puedo tener, y María, que puedo tener lupus con anticuerpos antifosfolípidos, y asimismo puedo tener lupus con otras enfermedades, Sjögren, puedo tener con artritis reumatoidea, o sea, hay superposición de todas estas enfermedades en muchos casos. Entonces, eso tenganlo en cuenta. Y hablábamos al inicio que si teníamos un lupus-like o un lupus inducido por medicamento, pues el antistonas era el que debíamos medir si teníamos la sospecha clínica. Nada más para complementar. Entonces, jóvenes, aquí hemos llegado a la parte esencial de la clase, que es el diagnóstico clínico y el diagnóstico inmunológico de lo que es lupus. Gracias, jóvenes. Adelante. Pregunta, doctor, para los doctores que está presentando. Eh, ¿Existe el llamado lupus eritematoso sistémico seronegativo? ¿En qué consiste? No sé si se escuchó mi pregunta, no sé.
Sí se escuchó, doctor. ¿Saben, Rudy, o saben, María? Sí, doctor, la verdad que les soy honesto, no recuerdo haber leído ese Bueno, material. como no responden, les voy a contar yo. Les voy a contar. Sí, de hecho no es algo frecuente. Voy a aprovechar este momento de la clase para llamar la atención a un punto. No todos los pacientes con lupus o con enfermedades autoinmunes tienen positividad de anticuerpos o de los anticuerpos característicos de esa condición. O sea, hay pacientes con lupus que tienen negativas las pruebas inmunológicas, o sea, tienen anticuerpos negativos. Hay pacientes con artritis reumatoide, hay pacientes con cualquier condición autoinmune que pueden tener anticuerpos negativos o normales. Y de hecho está en la otra parte del espectro, o sea, hay un buen grupo de pacientes saludables, o sea, que no tienen una enfermedad autoinmune y que tienen anticuerpos presentes, sobre todo en los pacientes de más de 65 años de edad. El 5%, aproximadamente el 5% de los pacientes arriba de 65 años de edad pueden tener anticuerpos de lupus positivo sin tener la enfermedad. O sea, pueden tener FARA positivo. Y también menos del 5% de los pacientes con lupus tienen negativas las pruebas inmunológicas. O sea, sí existe esa condición. ¿Es difícil de diagnosticar? Evidentemente que sí, pues porque uno espera que los anticuerpos estén positivos y de hecho es uno de los criterios, como ya se mencionó. Aparte de los criterios clínicos, el paciente debería tener al menos una de estas determinaciones de anticuerpos positivas para confirmar, como un criterio de los diagnósticos, pues, para confirmar el diagnóstico de lupus. Pero la condición sí existe. Ahora, si uno tiene la sospecha alta de que el paciente tiene lupus y las pruebas habituales salen negativas, lo que hay que hacer es buscar métodos alternativos para llegar al diagnóstico. Entonces, de repente ustedes van a ver, por ejemplo, en los servicios que reumatología le pide a los pacientes hacerle determinación de células LE, por ejemplo, o medir anti-SM, que como ya se comentó acá en este cuadro, bueno, el anti-SM es más específico, es mucho menos frecuente, pero es más específico de lupus y si está presente prácticamente el 100% de los pacientes va a tener lupus, aunque no todos los pacientes con lupus lo tengan positivo. Entonces es importante, digamos, conocer esto para tomarlo en cuenta a la hora de la interpretación diagnóstica. Nada más, doctor, adelante. Excelente, doctor, mil gracias. Un elemento muy importante el que usted acaba de mencionar y hay que tomarlo siempre en cuenta. Gracias. Gracias, doctor. Luego, pues solo continuando con las pruebas de laboratorio que también nos ayudan a complementar con el diagnóstico, pues es importante saber que estas nos permiten establecer o descartar el diagnóstico, también poder pues vigilar la evolución de la enfermedad, e identificar si hay efectos secundarios al tratamiento que le estamos dando al paciente. Usualmente en una persona con lupus, pues en la hematología podríamos encontrar, o las cosas que más nos importan en la hematología es evidenciar si nuestro paciente tiene o no anemia, ¿verdad? Que es bastante usual en personas con lupus. Como ya había mencionado el doctor José Pablo, pues leucopenia, ¿verdad? Especialmente linfopenia menor a 1500. Trombocitopenia, pues tenemos menor a 100,000. También en los tiempos, pues podríamos identificar si el paciente tiene más riesgo de formar coágulos o si de hecho el paciente es más propenso a tener una hemorragia, ¿verdad? Con un TPT prolongado. También podríamos ver en una química la creatinina o el BUN para poder ver si el paciente tiene algún tipo de afectación renal o si hay nefritis, ¿verdad? Que es lo más común o usual en lupus. Y análisis de orina, también podríamos pues identificar si hay hematuria o proteinuria y también pues todo relacionado a alguna afectación renal. Y, y pues también no cabe de mencionar otra vez los antianticuerpos, ¿verdad? Especialmente el ANA, el anti-SMIT y el anti-dsDNA o el de anti-ADN bicatenario. Entonces, eso sería. Sí, muy bien, María, es lo que para complementar lo que previamente se habló. Muy bien, adelante.
Muy bien, ahora hablando un poquito de lo que es el tratamiento para lupus, hay, digamos, está el tratamiento tradicional, que digamos es el tratamiento que se da en pacientes que están compensados, que no tienen una enfermedad que es, digamos, reactiva y que produce consecuencias graves en el paciente, ¿verdad? Y esta se basa principalmente en evitar la luz ultravioleta, como ya pues explicamos antes, para evitar las manifestaciones cutáneas que se dan por el daño al ADN. También la administración de AINES, ¿verdad? Si el paciente presenta algún dolor. También, como mencioné al inicio, algo que es muy importante es la inmunosupresión y como sabemos, pues los corticosteroides son un tipo de fármacos que nos van a ayudar con esa inmunosupresión. Entonces se puede administrar prednisona 5 a 30 miligramos día, dependiendo de la necesidad del paciente, ¿verdad? Y este va a ser eficaz para síntomas constitucionales, para artralgias, para pericarditis, pleuritis y también evitar la afectación cutánea. Pero hay que tomar en cuenta algo y es que estos corticosteroides también tienen sus efectos adversos, perdón, que pueden ser fracturas por osteoporosis, cataratas subescapulares posteriores, la diabetes, miopatía, hipertensión, insuficiencia suprarrenal y trastornos emocionales, que son pues efectos directos de los corticosteroides, ¿verdad? También tenemos los antipalúdicos, que el más frecuente pues es la hidroxicloroquina, que se administra de 200 a 400 miligramos día y se usa principalmente para controlar las afectaciones cutáneas y las artralgias, ¿verdad? Luego pues pasamos al tratamiento de la enfermedad grave y pues digamos dentro de las componentes de la enfermedad grave podemos definir una nefritis activa, enfermedad del sistema nervioso central, vasculitis sistémica. En ese caso, pues el paciente se va a administrar pues, dosis más altas del inmunosupresor, ¿verdad? En este caso, digamos, la prednisona, se van a administrar 60 miligramos por 3 días. Y también se puede administrar metilprednisolona IV, 1 gramo por 3 días, ¿verdad? Hasta que, pues, y en este caso, pues lo que se busca es, digamos, neutralizar todas estas actividades patológicas, ¿verdad? Luego, pues también hay algo que es el algoritmo del Colegio Americano de Reumatología, que se da, digamos, en la nefritis lúpica y la verdad que es un esquema de tratamiento bastante largo, que la verdad sí lleva como bastantes componentes que tienen que ir descartando y dependiendo de lo que se pueda descartar o de lo que presente o no el paciente, se va a ir utilizando cierto tipo de inmunosupresores, ¿verdad? También para el tratamiento de la enfermedad grave está la ciclofosfamida y el metrotexato, que también pues el metrotexato se va a utilizar principalmente para las manifestaciones articulares y esto permite que se disminuya la cantidad de corticosteroide administrado con el objetivo de pues que también se disminuyan los efectos adversos de los corticosteroides. Y otros tratamientos pues, que según leí están todavía como entre que o sea, sí se tiene evidencia que funcionan, pero no es algo que se tenga así como de primera línea. Son las gamaglobulinas intravenosas y el recambio plasmático. Y esta, pues, que es la tablita, doctor, que me mandó, ¿verdad? Para el tratamiento también de lupus, que más o menos es lo que había explicado. Sí, más o menos, es básicamente lo que usted ya dijo, solo un poquito, porque Rudy contextualizó muy bien y realmente no es fácil entender la forma de tratarlo, pero Rudy ya mencionó los elementos fundamentales del tratamiento y nada más para hacer un proceso complementario. Vamos a ir viendo rápidamente cada uno de ellos para poder ir dilucidando el uso. Bueno, ya Rudy les dijo que los antimaláricos, la hidroxicloroquina ya es ampliamente conocida por el mundo en general, no solo por los médicos después del COVID. Pero la hidroxicloroquina, el paciente con lupus, a diferencia de lo que vamos a ver mañana, que es el paciente con artritis reumatoidea, el lupus sí, a todos los pacientes se les debe dar hidroxicloroquina porque esto va a reducir los brotes de la enfermedad. Y si el paciente solo tiene artritis o serositis o enfermedad cutánea, lo podemos usar como monoterapia. Vean qué interesante. Un paciente con lupus, con serositis, o sea, derrame pleural, no van a ir y drenar ese derrame.
hay que darle fármacos de este tipo para revertir ese derrame, tómenlo en cuenta, porque ya hemos visto varias veces que hacen drenaje de líquidos pleurales en pacientes con lupus. Obviamente, si está causando una dificultad respiratoria importante, hay que hacerlo. Las artralgias, las artritis, obviamente se reducen con AINES, por eso Rudy tenía los AINES ahí, y los corticoesteroides, él mencionó algo, mencionó de alguna manera muy importante los esteroides, pero yo quiero decirles que los esteroides, todo paciente con lupus utiliza de 10 a 15 miligramos de esteroides para tratar la artritis o la serositis. Y ojo, esta parte a mí me interesa que ustedes la conozcan, porque en sus servicios y sobre todo los que roten con el doctor Gebhardt, se van a dar cuenta que hay muchos pacientes con enfermedades autoinmunes. Bueno, los esteroides realmente no se utilizan de forma indiscriminada. Realmente los esteroides se deben utilizar de una forma muy rigurosa y muy controlada. No vamos a ver en ninguna de las otras patologías como la que vamos a ver hoy y mañana los esteroides que son tan evidentes como pilar del tratamiento como en lupus IAR. Pues todo paciente que tenga artritis, que tenga serositis, debe recibir esteroides a dosis baja, 10 a 15 miligramos por kilo. Si el paciente la dosis baja no le mejora, pues hay que subir la dosis de esteroide tomado a 1 miligramo por kilo. Y solo hay 3 condiciones en las que vamos a dar pulsos de metil, como ya dijo Rudy, por 3 días, que es cuando el paciente tenga manifestación renal, manifestación hemática y manifestación del sistema nervioso central. Aquí quiero mencionar que aparte de estas 3, hay una complicación pulmonar muy frecuente en lupus, que es lo que es la hemorragia alveolar, una complicación pulmonar relativamente frecuente y potencialmente mortal. Esta es otra indicación para usar metilprednisolona 1 gramo en bolus por 3 días. Entonces, ¿qué quiero que se lleven claro a este momento? Esteroides a dosis baja para la mayoría de los pacientes, a dosis más alta cuando no responde a dosis baja, y pulsos de metil, o sea, esteroide intravenoso con pulsos de metil, solo en estas 3 afectaciones orgánicas o en hemorragia alveolar. Bueno, de ahí los demás fármacos pues son inmunosupresores. Quiero mencionarles rápidamente que si el paciente tiene nefritis lúpica, hay que dar tratamiento de inducción y también tratamiento de mantenimiento. Es decir, damos un fármaco para inducir la respuesta y que disminuya la respuesta inmunoinflamatoria, y luego damos fármacos para mantener esta respuesta estable. Nada se complica más rápido que un riñón. Paciente con lupus que tiene el mínimo dato clínico de poder tener afectación renal, eso es una urgencia, jóvenes. Si no hacemos nada para prevenir la afectación de ese riñón, ese paciente terminará perdiendo su función renal. Y estos pacientes se pueden trasplantar. Conocerán ustedes artistas que son enfermos lúpicos y que están trasplantados. Pues se puede trasplantar, pero el riñón, una vez que detectemos que está lesionado el riñón, debemos correr y tratarlo como urgencia porque rápidamente se pierde. Bueno, la ciclofosfamida está indicada en aquellos pacientes que tienen nefritis o enfermedad del sistema nervioso central. Y vean lo que decía Rudy, el metotrexate es el de preferencia cuando solo tiene manifestaciones articulares, cutáneas o serositis. Se prefiere sobre el micofenolato de mofetilo y la satriopina. ¿De acuerdo? Y luego pues hay anticuerpos monoclonales para tratar los efectos más profundos. Y el que sí tenemos en el Roosevelt es el rituximab. Pues solo para organizar un poco el tratamiento, pero creo que Rudy lo explicó de una forma muy clara y oportuna. Gracias, jóvenes. Bueno, Rudy, adelante porque ya estamos por terminar. Gracias, doctor. Bueno, pues por nuestra parte eso sí es todo. Terminamos con el tratamiento y pues la verdad que esperamos haberlo simplificado y que no se sintiera como algo tan pesado o difícil de comprender, porque pues como les dije al inicio, sí tiene como muchas cosas que sí, para mí sí son como bastante complejas de tratar de asociar y que sí sea algo que digamos uno pueda llevar el conocimiento a la práctica. Sí se me hace algo bastante difícil, entonces espero pues que les haya ayudado.